En el movimiento apostólico podemos ver dos grandes vertientes. Una es el movimiento continuo, que es el modelo de Jerusalén. Jesús tuvo unos discípulos, a los cuales llamó apóstoles, se iniciaron un movimiento apostólico, estuvieron con Jesús esos 42 meses en su ministerio aquí en la tierra. Pero también hay otros movimientos apostólicos tipo disruptivos, tipo el modelo de Antioquía de Siria, que está descrito en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 vemos que hay maestros. Los maestros son aquellos que estudian las escrituras, estudian la palabra, son estudiosos de la palabra. De tal manera que orando la palabra, pidiendo a Dios, intercediendo según la palabra, surge un movimiento profético. Y son movimiento disruptivo, discontinuo, de maestros y profetas que no vienen necesariamente de una escuela apostólica, el que puede dar a luz un movimiento apostólico. El modelo de Daniel, de alguna manera, es parecido al de Antioquía de Siria. Recordemos, Daniel fue un joven de la clase gobernante allá en Jerusalén, que a su tierna edad fue llevado cautivo por los ejércitos de Nabucodonosor a Babilonia. Daniel era un funcionario público, un funcionario de gobierno, que por su conocimiento de las escrituras de la palabra, él pudo pasar a ser un intercesor, un vigilante, un centinela, y orando a Dios por el cumplimiento de las palabras proféticas de la que habla Daniel capítulo 9, del cumplimiento de los 70 años del cumplimiento del asolamiento que hubo sobre el templo de Jerusalén, podemos ver que Daniel termina reclamando esa palabra, orando la palabra, y termina teniendo revelación profética, es decir, escucha la voz de Dios, la transfiere a otros, y Jesús mismo termina hablando del profeta Daniel. Es interesante ver cómo un movimiento apostólico genuino se basa en un movimiento profético genuino, y el movimiento profético genuino no se puede apartar de las escrituras, de la palabra. En Daniel capítulo 9 vemos que están a punto de cumplirse los 70 años de la desolación de Jerusalén, y la tierra básicamente se encarga de pedirle a Dios esa desolación o esa consecuencia del pecado, la iniquidad, la rebelión, la maldad, la transgresión, para que la tierra pueda descansar. Y nos encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2, en el año 538 antes de Cristo. Es decir, han pasado 69 años desde la destrucción del templo de Jerusalén, y allí vemos a Daniel clamando por la restauración de una desolación o un asolamiento que fue temporal, pero Dios permite que los babilonios desolen o asolen a Jerusalén, porque sobre ellos va a venir un asolamiento de tipo perpetuo. Recordemos las fechas. Año 607 antes de Cristo se destruyó Jerusalén. En el año 537 antes de Cristo, es decir, en el segundo año de Ciro, se pusieron los cimientos del templo. Exactamente en ambas fechas está demostrado de manera histórica, pasaron 70 años. Recordando algunas fechas importantes, año 605 antes de Cristo, Daniel fue deportado con algunos nobles. Antes, en el año 598 antes de Cristo, el primer gran destierro, en el año séptimo de Nabucodonosor, año 587 la caída completa de Jerusalén, y el segundo gran destierro, estamos hablando del año 18 de Nabucodonosor, año 582 el tercer gran destierro, año 23 de Nabucodonosor. Vemos que aunque Daniel como intercesor empezó en oración, en ayuno, en cilicio, con ropas burdas, con ceniza, clamando a Dios por el cumplimiento de eso, porque faltaba un año, Dios trajo a él revelación de las 70 semanas.
Las 70 semanas equivalen a 70 semanas que están descritas en Daniel 9. Son 70 semanas que vendrían no desde la liberación de los cautivos de Ciro, sino desde la promulgación del rey persa en la época, en lo que habla de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8, de un decreto de la restauración y reconstrucción de Jerusalén. Se habla de 70 semanas de 7 años y viene y hay una aparición angelical ante